Muy buenos días. Un saludo especial a los dos Carlos, Carlos Nash y Carlos Cruz, que son los primeros en clase hoy. Así que bienvenidos y bienvenidos a todos aquellos que ya se han unido a la clase. La clase de hoy tiene el objetivo de terminar los ejemplos de intercambiadores de calor que ya habíamos iniciado en la clase anterior. Vamos a empezar a caminar en el mundo de la radiación en el día de hoy, que es el último mecanismo de transferencia de calor que nosotros tenemos que discutir y que prácticamente apenas y lo mencionamos al inicio de la clase. Al final vamos a hacer algunos comentarios de la primera parte de tu parcial 1 para mostrar algunas cositas y que tú más o menos puedas entender claramente la forma de analizar los problemas y sobre todo la forma que yo utilizo para corregir los exámenes. Entonces, habiendo dicho eso, siempre inicialmente damos un periodo corto por si hay alguna pregunta, así es que con mucho gusto. También antes de la pregunta, la fase 2 que nosotros comentamos ya del proyecto final, tiene fecha de entrega el viernes 2 de julio. Eso no coincide con la propuesta que hicimos al inicio. Hemos desplazado la fecha de entrega de esa fase 2 para información de todos ustedes. Así es que el viernes 2 de julio es cuando ustedes tienen la fecha límite de entrega de esa fase 2. Ahora sí, si hay alguna pregunta, pues abrimos el compás para aclarar alguna duda si existe. De no existir, iniciamos clase. Okay, entonces vamos a continuar con los ejemplos que teníamos. Y aquí estábamos discutiendo ya la última forma en que nosotros encontramos la eficiencia del intercambiador. Estamos en el ejemplo 1, vamos a recordar el ejemplo 1, no vamos a ir de nuevo sobre él, pero era un ejemplo donde teníamos oxígeno dentro de un tubo, teníamos aire por fuera. Hicimos el análisis para el cálculo de los coeficientes convectivos dentro fuera. Con eso entonces asumimos que el intercambiador era en contracorriente y procedimos entonces al cálculo del coeficiente global, asumiendo entonces las suciedades del intercambiador, calculando entonces el DMLT del intercambiador, la diferencia media logarítmica de temperatura como si fuera en contracorriente. Calculamos el NUT, el número de unidades de transferencia de calor del intercambiador, y calculamos la eficiencia en forma gráfica. Entonces, en esa parte es donde nosotros quedamos en la última lámina que presenté, pero me voy a parar en esta. Esta lámina fue tomada de la discusión de los ejemplos por convección, donde aquí teníamos el coeficiente del oxígeno. Aquí pusimos un número de Nusselt que viene de esta expresión y ese número de Nusselt está errado. Este coeficiente no, solo que al escribir el número de Nusselt aquí, entonces escribí un número incorrecto. Así es que ustedes con ese PPT, si a mí no me queda tiempo de corregirlo, pues todos deben corregir. Entonces usas esta expresión que está aquí, que fue la que se usó, calculas el número de Nusselt con la expresión correcta y despejas el coeficiente convectivo del oxígeno que debe dar esta respuesta. Sin embargo, este paso intermedio reflejado aquí, esto era una ecuación que salió incompleta y salió como que el número de Nusselt era 96 y el número de Nusselt no es 96. Así es que si tengo oportunidad lo corrijo y lo envío, y si no, lo corriges por tu cuenta. Entonces tenemos que aquí vimos que la diferencia en lo que hacíamos antes es que ahora ya no usamos las temperaturas promedio aritmético del fluido interior y exterior, usamos una diferencia media logarítmica que está aquí.
que ahora nosotros incluimos la suciedad del intercambiador. En consecuencia, el calor transferido por ese intercambiador tiene un valor diferente. Y habiendo incluido eso, entonces vemos que ese coeficiente tiene un valor y el calor real ahora se reduce de 10.000 a 8.233. Entonces, este es el valor más aproximado y es mucho más aproximado que este anterior, ya que este anterior entonces usaba una diferencia promedio de temperatura que no nos acerca mucho a la respuesta real y despreciaba la suciedad que hay dentro y fuera de los tubos. Entonces, la última lámina, esta que no tuvimos oportunidad de verlo, es la que presenta entonces de dónde salió la eficiencia esta de 58, donde esta forma gráfica de presentar estas eficiencias, entonces la presentan en el eje horizontal con el número de unidades de transferencia de calor, que es simplemente el coeficiente que ya calculaste por el área exterior de transferencia de calor de los tubos, por la capacidad calorífica de la sustancia entre las dos, que tiene el valor menor. Ahí tenemos entonces un valor que nos dio 0.89, localizamos el 0.89 que está aquí. La relación de ese mínimo entre ese máximo nos dio 0.2, localizamos el 0.2 al ojímetro, porque estos gráficos pues no tienen otra forma, depende de la habilidad de cada uno y leemos la eficiencia aproximada de ese intercambiador. Entonces, aquí tenemos que estos gráficos depende de la literatura, entonces fíjate que aquí no dice eficiencia, aquí dice efectividad. Entonces, la pregunta es si es eficiencia o es efectividad. Entonces, vamos a la definición de lo que es algo eficiente. Entonces, aquí nosotros estamos comparando el funcionamiento, en este caso la transferencia de calor del intercambiador con algo que es lo máximo en este caso, que es lo que desprende la mayor cantidad de energía en forma de calor, que es lo que mejor tenemos. Y cuando hacemos esa comparación, entonces nosotros hablamos de la eficiencia con respecto a esa comparación. Pero también el intercambiador transmite la energía en forma de calor que nosotros queremos hacer. Entonces, cuando nosotros queremos hacer eso y lo que diseñamos en este caso cumple con el propósito que nosotros establecimos al inicio, entonces decimos que es efectivo. Entonces, es como una medicina. Entonces, si la medicina te la recetan y te cura lo que realmente tienes, es efectiva. Entonces, si no lo cura, no es efectiva. Entonces aquí el intercambiador, si hace lo que tiene que hacer, es efectivo. Entonces tú puedes encontrar esta parte de efectividad o puedes encontrar esta parte de eficiencia. Ya es a gusto tuyo como en este caso le llamas. En el PPT que yo envié, entonces yo le llamo eficiencia. Tú le puedes llamar efectividad porque realmente ese intercambiador cumple con la definición de eficiencia y efectividad sin mayor problema. Entonces, vamos con el ejemplo 2, que es el objetivo de la clase de hoy, continuar con estos ejemplos en la primera parte. Entonces ya este intercambiador tiene que ver con la última fase de tu diseño, incluso del proyecto final, que ya es entonces darle la forma al intercambiador y ese intercambiador, como le llamamos de coraza y tubo, entonces tienes que tener una carcasa y esa carcasa tiene que tener un tamaño. Entonces, cuando hablamos de los fundamentos de los intercambiadores, culminamos con el cálculo del diámetro exterior. El ejemplo 2 trata de eso, habla de que ya conoces el flujo másico que circula por la carcasa, yo estoy parada entonces en ese fluido que va por fuera de los tubos, pero por dentro de la carcasa ese intercambiador es a tubería llena, o sea que ese diámetro tiene que garantizar esa tubería llena. Tienes el flujo másico que es importante tenerlo y la velocidad también es importante tenerla. Tienes las condiciones de ese flujo másico que va por la carcasa. ¿Cuáles condiciones? Por lo menos la densidad a las condiciones de temperatura y presión
Para este ejemplo, la densidad es de 0.035 libras sobre pies cúbicos. También te dicen que el intercambiador es de coraza y tubos, no es la única, pero es el diseño que tú vas a realizar al final del curso, que tiene 4 pasos por los tubos, que es importante, y también tienes 80 tubos. Entonces, bajo esas condiciones, dice, encuentra el diámetro de la carcasa. Lógicamente estamos hablando del diámetro interior de la carcasa. Depende del material ahora de la carcasa y del calibre de ese material. Entonces, asimismo sería el espesor de material y el diámetro exterior. Así es que debes conocer el diámetro exterior de los tubos. Dice el problema que es de 3 pulgadas. Vamos. Esta es la expresión que desglosamos para encontrar el diámetro de la carcasa. Este es el flujo másico de ese fluido que circula por la carcasa, masa por unidad de tiempo, y eso debe ser igual a la densidad por la velocidad de ese fluido que circula por la carcasa por el A sub I, en este caso que esa carcasa o ese fluido ocupa. Pero ¿qué es A sub I? Entonces tú tienes que estar claro en esa A sub I. Entonces vamos aquí a aclarar esa A sub I una vez más. Entonces vamos a recordar, ok, vamos a decir que esta es la carcasa y vamos a decir que estos son los tubos, en este caso, ¿no? Que hay dentro de ese intercambiador o de esa carcasa. Pero el A sub I, entonces, si estos son, vamos a llenarlo aquí para no confundirlo aquí, estos son los tubos y esto es como una vista del cabezal del intercambiador, ¿no? Entonces habrán tantos circulitos de tubos como cantidad de tubos multiplicado lógicamente por el número de pasos, porque cada vez que da una vuelta tú ves un circulito allí. Entonces esa A sub I es esta área que está aquí, por dentro de la carcasa y por fuera de los tubos. Todo esto que yo estoy dibujando aquí es el A sub I que yo estoy buscando, esto que está aquí, ¿no? Y esa es entonces la ecuación donde representa que esta roja es mi A sub I. Y eso es lo que yo en este caso voy a buscar. Entonces vamos a... Habiendo aclarado lo que es el A sub I, regresamos aquí al ejemplo. Y entonces simplemente como ya tenemos todo, que es todo, pues ya tenemos los coeficientes convectivos, ya encontramos el flujo másico que va por fuera, tenemos la densidad, tenemos la cantidad de tubos, tenemos el número de pasos por tubos. Con esto calculamos lógicamente A sub I que viene de aquí. Este es el flujo másico, la densidad, la velocidad. Y ahora esa A sub I tiene que ser entonces ese diámetro o esa área de la carcasa. Lógicamente que este es el diámetro interior de la carcasa, ¿no? Que es pi r cuadrado. Pero le tenemos que restar todas esas áreas que ocupa cada tubito, que representa entonces el número de tubos y los pasos por tubos que hay en ese cabezal. Así es que aquí está el diámetro exterior de cada tubito. Este es el área de cada tubito multiplicado por el número de tubos, número de pasos. Y aquí tenemos entonces que el diámetro de esa carcasa es de 36.6 pies. Este diámetro puedes usarlo entonces para realizar o para diseñar una carcasa de forma circular, o puedes también usar el concepto de diámetro hidráulico, que es equivalente. Aquí es diámetro hidráulico igual 33.6 y convertirlo entonces en un intercambiador quizás de sección cuadrada o de sección rectangular, de la forma que gustes. Lo importante es que ese tamaño de esa carcasa en cuanto al diámetro interior circular, en este caso, si esa carcasa la deseas de esa forma, o es un diámetro hidráulico de 33.6, equivalente entonces al área que tú escojas para ese intercambiador.
Termina entonces ese ejemplo que es muy simple y nos vamos entonces al ejemplo 3. Siempre hemos manejado el intercambiador de los tubos porque es tu proyecto final, pero no necesariamente todos los intercambiadores son idénticos, tienen formas muy diversas y esta transferencia de calor con este cálculo del coeficiente puede darse en intercambiadores de placas también, pero estas placas pueden encontrarse en cualquier cálculo de transferencia de calor que requieras desde el punto de vista de tu práctica profesional. Entonces tú vas a encontrar, por ejemplo, prontamente en tu curso de aire acondicionado y refrigeración, por ejemplo, que tú vas a calcular la transferencia de calor, por ejemplo, a través de ventanas, a través de paredes, a través de techo de los edificios. Y nuestros equipos de transferencia de calor propiamente dicho, entonces también están compuestos de tubos y de placas. Entonces las placas son muy comunes dentro de nuestros diseños, dentro de nuestros cálculos. Así que este ejemplo se trata de una placa. Entonces, aquí habla de un intercambiador de placas. Tienes el tamaño de la placa. Está en contacto con esa placa el aire, que es un fluido. Hay transferencia de calor entre el aire y la placa. Allá calculaste el coeficiente convectivo, ¿no? Y te dio que para ese requerimiento tú necesitabas un coeficiente de 4 para poder realizar esa transferencia de calor. Ahora tú tienes que ajustar tu problema físico para que esa velocidad del aire que debe tener pueda lograrse. Entonces, para eso tú tienes equipos que te ayudan a mover fluidos. Entonces, en tu curso de mecánica de fluidos, ya estudiaste, por ejemplo, que para mover gases, en este caso tenemos aire, que es un gas, nosotros usamos ventiladores, que pueden ser de tiro inducido, pueden ser de tiro forzado, es decir, pueden alar el aire o pueden empujar el aire y pueden proporcionarse la velocidad que uno requiera dentro de un caso determinado. Si quieres mover líquidos, entonces se mueven en forma diferente utilizando los equipos necesarios, como las bombas, por ejemplo, que son de modelos lógicamente todos diferentes, pero que pueden adaptarse no solo al tipo de fluido, sino a las condiciones termodinámicas del fluido que quieres mover. Si son, por ejemplo, vapores, también gases, pero quieres manejarlo a presiones diferentes donde tú tengas que presurizar el fluido para poder lograr ese coeficiente convectivo, entonces pudieras usar compresores. Lo que es al final una realidad es que tú tienes que conseguir que esos fluidos se muevan a la velocidad que tú requieras para ver entonces y lograr que esa transferencia de calor pueda realizarse. Entonces, este ejemplo te dice que tú necesitas un coeficiente de 4, un coeficiente convectivo de 4. Así que busca la velocidad del aire. De repente la velocidad del aire te dice, yo quiero ese coeficiente de 4, pero yo tengo que mover el aire a 1000 pies por segundo. Entonces eso ya no es fácil representarlo en la realidad porque no va a haber un ventilador que te lo mueva a 1000 pies por segundo. Entonces quizás esa no es una alternativa y tienes que cambiar de forma para transferir ese calor que tú requieres y quizás ese coeficiente convectivo numéricamente pues tiene un valor, pero físicamente no lo puedes entonces conseguir. Esta es la placa, ¿no? Entonces, este es el tamaño de la placa. Aquí tienes entonces el fluido en contacto con la placa. Entonces, este es un caso de fluido sobre placas. Entonces, recuerdo que un estudiante, creo que es de este grupo, me preguntaba sobre la longitud característica que se usaba en los números adimensionales que han aparecido hasta el momento. ¿Cuáles números adimensionales conocen? El número de Reynolds para saber si es laminar o turbulento y también está incluido el número de Reynolds para conseguir el número de Nusselt. El número de Nusselt también tiene longitud característica, que es esta L que está aquí. Y entonces, ¿cuál es la longitud característica que está o que se utiliza
en este caso, en la geometría que tú tengas. Entonces, si es una placa, la longitud característica es la longitud de la placa. ¿Cuál longitud? Entonces, ahora con un anemómetro, tú tienes que ver la velocidad del aire, no solo en magnitud, sino la dirección. La dirección que es paralela o que está paralela a una de las longitudes de la placa es la longitud característica de la placa y es la que debes usar para calcular el número de Reynolds, que a su vez aparece en el número de Nusselt. Pero si es un tubo y el fluido va por dentro de tubos, la longitud característica que aparece dentro de la definición de Reynolds y de Nusselt es el diámetro interior del tubo. Si el fluido va por fuera de los tubos, entonces la longitud característica es el diámetro exterior a los tubos. Entonces tienes que tener cuidado si te hablan de tubos o te hablan de placas, porque la longitud característica previamente ya ha sido definida cuando nosotros encontramos esos números adimensionales. Esos números adimensionales salen de una clase que te dieron en Mecánica de Fluidos 1 el año pasado, me imagino, o cuando tomaste Mecánica de Fluidos 1, donde te hablaron del análisis de los fluidos en la parte dinámica con el enfoque experimental, que utilizabas entonces la semejanza dinámica y utilizabas el teorema Pi de Buckingham. No sé si es familiar para ti eso, pero de ahí salen estos coeficientes, o mejor dicho, estos números adimensionales, donde en su definición ya esa longitud característica está previamente establecida. Habiendo comentado eso, entonces, en el ejemplo, tenemos que esta es la velocidad del aire que yo quiero encontrar. En este caso, este vector velocidad es paralelo a este lado de la placa, así es que la longitud característica es de 2 pies. Entonces, ya tenemos aquí que lo que yo conozco es el coeficiente. Entonces, fíjate que estamos haciendo el problema ahora en reversa. Estamos entonces de una respuesta final, vamos en el procedimiento hacia atrás. Este coeficiente convectivo salió entonces de un problema, ¿cuáles características? De un fluido sobre placas para un problema de Q constante de pared, porque el problema es estable aquí, y entonces tú vas a asumir que es flujo turbulento. Nadie te lo ha dicho porque tú no conoces la velocidad del aire, pero haces el intento primero y asumes que es flujo turbulento. La mayoría de los gases se comportan allí, pero hay que comprobarlo. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Ok? Si hubiese sido turbulento, esta es la ecuación que gobierna el fluido turbulento. Entonces, esta ecuación, lógicamente, tiene un número de Prandtl que viene de las propiedades del aire que deben ser conocidas. Entonces, con este Nusselt que está aquí, que debes buscarlo y cómo lo encuentras. Aquí tienes la K del aire, tienes la longitud característica, que sería de 2 pies, y tienes la H. Entonces, realmente, si tienes la H, tienes el Nusselt, igual que decíamos antes que si tienes el Nusselt, tienes el H. Entonces, tienes el Nusselt, tiene esto que está aquí, y lógicamente aquí tu incógnita es el número de Reynolds. Así que tú despejas el número de Reynolds, y ese número de Reynolds, fíjate que tiene un valor acá de 1.6 por 10 a la quinta, que en este caso coincide con la asunción que tú hiciste al inicio. Si no coincide, entonces ya sabes que la asunción de flujo turbulento no fue la correcta y tienes entonces que irte al procedimiento para fluido laminar. Ya entonces, habiendo descubierto el número de Reynolds, viendo el valor del número de Reynolds, ya sabes que la velocidad del aire es de 22 pies por segundo y tienes que escoger entonces, para ese flujo másico y para esa velocidad, el ventilador que te pueda mover el aire a esa velocidad de 22 pies por segundo. Si no lo consigues, tienes que cambiar de estrategia, en este caso, para lograr esa transferencia de calor. Le comentaba al grupo anterior, ayer, que numéricamente, pues esto parece simple, pero cada lugar, cada región tiene sus limitaciones. ¿Cuál es la limitación que tenemos nosotros acá en Panamá? Que la temperatura es muy alta, nosotros tenemos
una temperatura promedio con temperatura alta de 90 más o menos grados Fahrenheit. Eso es alto, y tenemos una humedad relativa también muy alta, y no solo muy alta, sino muy variable. Entonces, en un mismo día nosotros podemos tener humedades del 100% humedad relativa y de 40% humedad relativa. Entonces, esas dos condiciones provocan un problema porque cuando nosotros aumentamos, por ejemplo, la velocidad del aire, tenemos que tener en cuenta que ese aumento de velocidad provoca una disminución de temperatura del aire. Y esa disminución de temperatura del aire puede provocar que alcance el aire la temperatura de punto de rocío. En tu curso de Termo 2 te hablaron de esa temperatura de punto de rocío. Y con unos grados, pocos grados Fahrenheit de diferencia, tú logras alcanzar esa temperatura de punto de rocío. Dicho de otra manera, es muy fácil llegar a esa temperatura de punto de rocío. Entonces, tú por estar resolviendo tu problema de transferencia de calor, quizás aumentabas la velocidad del aire para conseguir el H que estabas buscando, pero en ese proceso alcanzaste la temperatura de punto de rocío. ¿Qué significa eso? Que el vapor de agua que formaba parte del aire se condensa. Y si se condensa, entonces el equipo que tiene o donde se da la transferencia de calor se llena de humedad. Si es un equipo electrónico, es fatal porque lógicamente el equipo se daña, y cualquier otro equipo que no soporte, en este caso, la humedad que provoca problemas graves, que provoca corrosión en muchos casos, y a veces el problema de humedad es peor que el problema del calentamiento del equipo. Así que tenemos que jugar con muchas variables para tomar la decisión, y si esta velocidad es tal que analizando el aire te va a provocar humedad, entonces tienes que descartar también esa alternativa, porque estos equipos no admiten humedad. La mayoría de los equipos no admiten humedad, y repito, si son equipos electrónicos, peor aún. Con esto creo que termina la presentación de los ejemplos de los intercambiadores de calor, y estamos en el momento de hacer preguntas antes de salirme de la presentación si hay alguna. Hago entonces un compás. Si hay alguna pregunta, este es el momento. Nos volvemos al mecanismo de radiación en este momento. ¿Okay? Hemos visto, pues con bastante detalle, pienso, desde mi punto de vista, el mecanismo de conducción. Ya sabes que pues se da en sólidos y en fluidos. El sólido, pues lógicamente el mecanismo básico de transmisión es la conducción, y si tienes un fluido en reposo, también. Pero si el fluido se mueve, entonces tienes convección. Así es que los dos mecanismos que hemos trabajado, conducción y convección, requieren de un medio para transmitirse, ya sea sólido, fluido en reposo o en movimiento. Este mecanismo de radiación es diferente. Este mecanismo de radiación no necesita de un medio para transmitirse. Entonces, aquí, este mecanismo de transferencia por radiación solo necesita de dos cuerpos, donde esos cuerpos estén a temperaturas diferentes. Idealmente, si entre estos dos cuerpos existe un vacío, mejor, ¿no? Porque cualquier fluido en el medio puede causar una interferencia. Así es que no necesita de un medio transmisor, ¿no? Él se transmite en forma de ondas electromagnéticas, pues según la teoría de Maxwell. Ya eso es bien familiar para ti, ¿ok? Lo viste en campo electromagnético. O se transmite en forma de fotones de acuerdo a la hipótesis de Planck.
de una forma o de otra forma, no necesita de ese medio para transmitirse, que es lo que hace el mecanismo totalmente diferente al caso de conducción y convección. Entonces, los cuerpos, aquí pusimos al ser humano porque es muy familiar para nosotros lo que nos pasa. Entonces, tenemos formas de transmitir nuestra energía contenida para mantener la temperatura constante, nuestra, promedio, 37 grados Celsius. Entonces nosotros podemos hacer eso por conducción, por ejemplo, a través del cuerpo, con la ropa, con la silla, por convección, por ejemplo, con el aire, ¿no?, que nos está circulando o rodeando, a través de la transpiración. Cuando nosotros sudamos, pues esa transpiración, el agua o el sudor se evapora, causando lógicamente un enfriamiento, se llama enfriamiento evaporativo, eso lo diste en Termo 2, pero también, fíjate acá, nosotros transmitimos energía por radiación y en un porcentaje alto, ¿no? Y en un porcentaje alto. Así que todos los mecanismos están, en este caso, funcionando para esa transferencia de calor de un cuerpo cualquiera. Si esto le pasa al ser humano, le pasa a la silla, le pasa al bombillo, le pasa a la cama, le pasa al ave que está allá afuera, a todo, solo necesita entonces la diferencia de temperatura entre ellos dos. Esta es la ecuación básica de radiación, ¿no? Entonces, esta es la transferencia de calor por radiación. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que observar, que ahora la temperatura que nosotros manejamos está elevada a la cuarta potencia. Entonces, es fundamental que estas temperaturas, cuando vayas a usar o cuando vayas a resolver un problema por radiación, estén en grados absolutos. Porque como están elevada a la cuarta potencia, no es lo mismo la diferencia en grados Fahrenheit que la diferencia en grados Rankine. ¿Cuándo sucede? Cuando no es tan elevada a la cuarta potencia. Así es que cuando estabas en convección y radiación que tenías diferencia de temperatura, tú podías encontrar esta diferencia en grados Fahrenheit, te daba lo mismo, en grados Rankine te da lo mismo, pero aquí no. Aquí la temperatura tiene que ser una temperatura absoluta. Así que si tienes grados Fahrenheit, la tienes que convertir a Rankine, y si tienes grados Celsius, lo tienes que convertir a grados Kelvin, porque la temperatura está elevada a la cuarta potencia. Este es una constante conocida, tiene su valor. Se llama constante de Stefan Boltzmann por su creador. Boltzmann es un científico que su aporte al área de radiación fue inmensa. No pudo disfrutar, en este caso, su aporte. Él no manejó muy bien la parte esta de la demostración de la segunda ley de la termodinámica, todo lo que aprendiste con la parte de entropía. Así es que Carnot lo demostró muy fácilmente con una máquina que transmitía, en este caso, potencia, que tú la conoces, que se conoce como máquina de Carnot, muy simple. Pero Boltzmann era de la teoría de la física cuántica, era muy analista, era un tremendo científico. En este caso, sus aportes fueron magníficos, pero no pudo resistir, por ejemplo, que no pudo demostrar esa segunda ley a su manera, ¿no? De hecho, la tercera ley de la termodinámica hasta el 2017 es que se pudo demostrar matemáticamente. El 2017 ya tú estabas grande, ya estabas en la tecnológica, si estamos en el 2021 más o menos, o entrando. Así es que él realmente pues no manejó bien esa situación, tomó su propia decisión, pero le debemos muchísimo. El área de radiación le debe mucho a Stefan Boltzmann en sus aportes en el área, en este caso, que estamos manejando. Así que esta constante que él nos regaló se llama constante de él, de Stefan Boltzmann,
y tiene su valor numérico con sus unidades respectivas en ambos sistemas. Esta es la constante que está aquí. Este es el área de transferencia de calor entre los dos cuerpos, podemos hablar de eso después. Y esta F que está aquí es un factor que le llamamos factor de forma en alguna literatura, factor de vista o de visión en otra literatura, factor de configuración en otra literatura, depende, es lo mismo un factor de vista que un factor de configuración que un factor de forma. Tiene un valor que oscila entre 0 y 1, así es que realmente aquí es un 0.9, es un 0.6, ese factor de forma trata de representar en una forma muy simplista la forma en que un cuerpo ve al otro en determinado momento. Es como si tú te pararas delante de un salón de clase. Entonces, en el salón de clase, por ejemplo, tú estás parado enfrente y hay 30 estudiantes. La forma en que tú ves al estudiante que está sentado a tu derecha no es la misma forma en que ves al estudiante que está sentado a tu izquierda o el estudiante que está en el centro. Lo que tú ves es diferente. Y si el estudiante que está a la derecha, que lo estás mirando de alguna manera, ok, él se voltea en este caso y te da la espalda, también ves otra cosa diferente. Entonces, en forma así cotidiana, ese factor de vista dice cómo un cuerpo ve al otro en esa transferencia de energía en forma de calor. Pero, ¿de qué estamos hablando? Entonces, este es el campo, el espectro electromagnético, ¿no? Que tiene un amplio rango de longitudes de onda. Esta longitud de onda que está aquí, que tiene que ver lógicamente con la velocidad de la luz y la frecuencia. Pero nosotros, nuestro estudio en el curso de transferencia de calor no trata de todo este rango, ¿no? De longitudes de onda. Nosotros nos paramos en la radiación térmica. La radiación térmica es esta que está aquí. Entonces, esa radiación térmica incluye, por ejemplo, ¿no? La infrarroja, una porción de la infrarroja, la luz visible que está dentro de este rango, que está aquí, ¿no? Esa radiación térmica realmente va de 100 micrómetros a 0.1, que incluye entonces una porción de la infrarroja, la visible y la ultravioleta en esta porción que está aquí. Así que de esto es que nosotros estamos hablando, de estas longitudes de onda, que es la radiación térmica, que es la que nosotros usamos en nuestras transferencias de energía en forma de calor. Entonces, pues aquí tenemos nada más una información que me pareció interesante, que es de el libro de texto de Singel, que es tu libro de texto, es el recomendado, donde están entonces los valores de las longitudes de onda o de las bandas que requiere entonces y que le da coloración a los objetos. ¿Qué va a pasar acá entonces? Entonces, para poder entender qué está pasando aquí, tenemos que ir poco a poco para ver cómo estos cuerpos manejan esa energía radiante que le pudiera estar llegando del sol, de un bombillo, de alguna parte. Entonces, ya empezamos con la primera diferencia. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia? Esta G que está aquí. Esta G que está aquí es la energía que le llega al cuerpo, ¿no? Entonces, fíjate que en el lenguaje cotidiano, al menos en español, nosotros hablamos de que una persona irradia energía. Y cuando una persona irradia energía, tú entiendes algo. ¿Qué entiendes tú cuando dices que una persona irradia energía? Alguien que abra el micrófono y me comente. Si tú dices, esa persona irradia energía, ¿qué tú entiendes con eso? Alguien que abra el micrófono, me diga. Que es alegre, profe. Que es alegre cuando tú entiendes que es irradiar energía. ¿Esa energía está entrando a él o está saliendo de la persona? Saliendo. Saliendo. Entonces ahí va la primera situación que tienes que manejar. Entonces, irradiar no es que la energía está saliendo. No, irradiar es cuando la energía está llegando. Entonces, esa radiación que incide, esta radiación que llega al cuerpo,
El cuerpo es este, azul que está aquí. Entonces, esta energía que está llegando se llama irradiación. Entonces, cotidianamente lo expresamos y lo entendemos en forma diferente. Tú no es que lo vas a dejar de entender así, pero en transferencia de calor tienes que cambiar el interruptor ahora, y cuando hablas de energía irradiante es energía incidente, es energía que le llega al cuerpo. Este cuerpo, que puede ser cualquier cuerpo, incluso tú mismo, ¿no? Este cuerpo azul que yo tengo aquí. Pero ¿qué hace con esa energía que le llega? Con esa energía radiante que le llega. Entonces los cuerpos, dependiendo de cuál sea, deciden quedarse con una parte de esa energía, es decir, la absorben, deciden reflejar parte de esa energía, que es esta verde que está aquí, o deciden dejarla pasar. Entonces, la pueden transmitir. Entonces, los cuerpos tienen tres formas de disponer de esa energía que le llega. La pueden absorber, y la propiedad o ese porcentaje con que la absorbe ese cuerpo azul se llama absortividad, que es la fracción, en este caso eso es un decimal, de 0 a 1, de esa cantidad de energía incidente que se queda con el cuerpo. Entonces, si la absortividad de ese cuerpo azul es 15%, significa que del 100% que le llegó, absorbe el 15%. ¿Pero qué más puede hacer? Reflejar. Entonces tiene otra propiedad que se llama reflectividad. Entonces, ¿qué es? Es ese porcentaje de esa energía que le llega, pero que la refleja. No se queda en el cuerpo, simplemente la refleja. Entonces, si un cuerpo tiene una reflectividad de 90%, significa que prácticamente no se quedó con nada ni transmite con nada, sino que se refleja el 90%. Así que si tú quieres un material reflectivo, entonces tienes que buscar entonces una reflectividad alta. Pero también tienes entonces una transmisividad, que la vamos a simbolizar con esta T minúscula, que es exactamente lo mismo, que es el porcentaje de esta energía que incide, pero que se transmite. La suma de lo que refleja, de lo que absorbe y de lo que transmite, tiene que ser entonces el 100% de la energía que le llega, que se llama irradiación. Y eso es lo que refleja aquí. La suma de lo que absorbe, de lo que refleja y de lo que transmite, entonces es el 100% de la radiación incidente, que le llamamos irradiación, y que para esta presentación le hemos simbolizado con una G. Ok, vamos a ver si podemos entender eso. Imagínate que tú que eres conductor de un automóvil aquí en Panamá, y está saliendo el sol, digamos, en la mañana, a golpe de las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana. Pero el vidrio de tu carro, por ejemplo, es un vidrio común, ¿no? No es un vidrio ahumado, como le llamamos cotidianamente en Panamá, ¿no? Y el sol sale. ¿Qué le pasa a tu cara? ¿Qué pasa con esa energía que está llegando a través de ese vidrio? ¿Quién ha sentido eso? ¿Quién me lo puede explicar? Tú estás manejando, salió el sol, tienes el vidrio ahí al lado. ¿Qué pasó con esa energía que es radiante porque viene del sol? ¿Se queda ahí en el vidrio? Sí, dime. No se queda en el vidrio, porque uno también, por ejemplo, cuando uno parquea el carro y en un lugar donde hace bastante calor y luego entra, se siente un calor bien sofocante. Entonces, yo diría que esa energía es energía transmitida. Sí, es energía transmitida. Ahí hay dos situaciones. Digamos que no es la que me pusiste en el segundo ejemplo,
sino que simplemente tú ves que los rayos de energía del sol pasan a través del vidrio y te llegan a tu mejilla y tú te tocas tu mejilla y estás caliente, pero tocas el vidrio y prácticamente el vidrio no cambia la temperatura. Entonces ahí, ese vidrio que tiene tu carro, entonces es de un material donde esa transmitividad es bastante alta. Y como es alta, entonces todo lo deja pasar y te quedó entonces en tu mejilla, no se quedó en el vidrio. Entonces, a ti no te gusta eso. Y tú quieres cambiarle esas propiedades al vidrio porque tú no quieres, en este caso, que esa energía se transmita y llega al interior del carro. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos nosotros aquí en Panamá? ¿Qué hacemos con ese vidrio? Lo oscurecemos. Ok, lo oscurecen y le ponen un material, ¿verdad? Le ponen un material y a veces los policías los paran porque ese material no deja ver lo que hay allá adentro. ¿Qué característica crees tú que debe tener ese material? Es un cuerpo negro. Ok, Bueno, el color negro en específico tiene una característica especial. ¿cuál es? Si no me equivoco, está en uno de los extremos, pero no me acuerdo si es que absorbe más o no me acuerdo si es eso o lo contrario, pero está en los extremos. Sí, el extremo que está el cuerpo negro, que lo vamos a ver dentro de un minuto, es aquel que absorbe todo. Pero eso tú no quieres que pase cuando le colocas ese material oscuro, porque tú no quieres que esa energía quede en el vidrio. Te va a fundir el vidrio. ¿Qué tú quieres que pase? Que refleje parte de la energía. Exacto, que refleje parte de la energía, gran parte, ojalá toda. No va a poder reflejar toda, pero por lo menos en este caso que refleje toda. Entonces, eso creo que fue Alejandro el que participó anteriormente, ¿cierto? Acá yo no puedo ver quién habla, pero creo que la voz me es conocida, de repente me confundí. ¿Fuiste tú, Alejandro? ¿No? Sí. Sí, ok. Entonces, fíjate que tienes que tener cuidado porque nosotros pensamos a veces que ese material que nos colocan en el vidrio, entre más oscuro es, entonces es de mejor calidad y no necesariamente, porque ese color oscuro realmente tiene que ver con la absortividad. Así que no nos confundamos. Lo que tú quieres en este caso es un papel ahumado que tenga una reflectividad alta, muy alta. Tanto así que tú no quieres que entre nada al carro para que no se te caliente, que fue el segundo caso que presentó Alejandro, porque hay un efecto invernadero que se provoca dentro del carro, ¿no? Que todo entra pero que no puede salir y entonces por eso cuando estacionas el carro, como bien lo describieron, y tú abres la puerta, todo está caliente allá adentro. Entonces, es por estas propiedades de radiación. Entonces, fíjate que nosotros hacemos decisiones y tomamos decisiones a veces y hay cositas donde no nos detenemos a analizar qué es lo que pudiera pasar por la decisión que tomamos. Por ejemplo, vámonos a la avenida Balboa, ¿no? Vámonos a la avenida Balboa o en aquella avenida, por ejemplo, calle 50, también puede ser una excelente, mejor que la avenida Balboa, la calle 50, donde tenemos edificios muy, muy altos, ¿no? Y esos edificios muy, muy altos, ¿qué es lo que realmente tú ves? Tú ves ahí mucho concreto, mucho madera, mucho vidrio, ¿qué es lo que tú ves ahí? ¿Qué es lo que tú observas ahí? Buenos días, profesora. Esos edificios normalmente tienen muchos vidrios, ¿no? Ok, gracias, tiene muchos vidrios. Pero ¿para qué tú quieres que esos vidrios estén ahí? Ahora nos ponemos desde el punto de vista del que construye el edificio. Entonces ponemos vidrios. ¿Cuál es la característica que tiene que tener ese vidrio? Que te refleje toda la energía radiante que le llega, que no entre al edificio, porque si entra al edificio, toda esa energía en forma de calor que entra, el sistema de aire acondicionado lo tiene que remover y eso es gasto de energía eléctrica.
Entonces ese vidrio que estás poniendo es un vidrio tratado térmicamente, pero que lo que estás buscando es lo que buscabas con el papel ahumado, que tenga una reflectividad muy alta para que no entre al edificio, ¿no? Pero entonces pon un edificio aquí a la derecha y pon un edificio aquí a la izquierda. ¿Qué está pasando entonces con la energía radiante reflejada? ¿A quién le llega? Tú vas manejando por la calle 50. ¿A quién le llega? A nosotros en los carros. Gracias, así mismo. Así que tenemos que tener cuidado en lo que hacemos. Tenemos que tener una coordinación entre todos, porque esa se hace constante, ¿no? Entonces puede provocar problemas severos, donde tú vas manejando en tu carro y a veces tienes una característica de que no ves, pero ¿por qué no ves? Porque la energía radiante que te está llegando viene de los dos lados. Entonces, nosotros resolvemos los casos por un lado, pero entonces podemos provocar problemas por otro lado. Entonces, con mucho cuidado y con mucha coordinación de todas las áreas de especialidad, ya sea del ingeniero civil, del ingeniero mecánico, del ingeniero eléctrico y todos, nos tenemos que poner de acuerdo en qué es lo que estamos haciendo para que cada una de las áreas donde la decisión de nosotros, en este caso, sea tomada en cuenta, no se afecte. Entonces, no es cuestión de hacer por hacer en forma independiente. Así que esta energía radiante, pues tiene muchas consecuencias, pero lo importante de la clase es que entiendas, por ejemplo, que estos cuerpos, como este azul, que puede ser un vidrio, que puede tener una alta reflectividad, puede ser también un material que tenga una alta, en este caso, absortividad, que se va a calentar muchísimo, lógicamente, porque va a quedarse con esa energía, pero hay otra que puede tener mucha transmisividad. Entonces, entendiendo eso y que todos los cuerpos pueden tener diferentes propiedades, así como hablas de propiedades termodinámicas, hablamos de propiedades térmicas de radiación, donde cada una de ellas es diferente si tú tienes aquí madera o si tienes concreto o si tienes zinc o si tienes níquel o si tienes el cuerpo humano. Entonces, ¿qué hacen estas propiedades? Lógicamente, deciden qué hacer con la energía radiante que inciden sobre ese cuerpo. Pero nosotros podemos determinar analíticamente, teóricamente, con la teoría electromagnética, estas o el valor de estas propiedades reflectividad, absortividad, transmisividad. Pero lo podemos hacer y lo que obtenemos no lo podemos usar desde el punto de vista nuestro, del ingeniero. ¿Y por qué? Porque en la realidad, sobre todo para Panamá, nuestros materiales están oxidados. ¿Por qué están oxidados? Bueno, están oxidados porque tenemos un ambiente salino, empezando por ahí, estamos rodeados de mar arriba y abajo. Tenemos una situación de alta humedad que también provoca corrosión y oxidación, así que la superficie de los cuerpos ya realmente no es la superficie pulida que se maneja en esta teoría del campo electromagnético, de la teoría electromagnética. Está contaminada, ¿no? Y encima la rugosidad de esas superficies son diferentes. Así es que en ingeniería, cuando digo ingeniería es porque tenemos que usar los valores reales para que las cosas que hagamos tengan una respuesta real. No podemos usar esos valores teóricos, entonces tenemos que medirlos experimentalmente. Así que nosotros tenemos que tener todos los materiales con estas propiedades térmicas medidas ya. Entonces, hay equipos experimentales, lógicamente, instrumentación, que hacen las medidas para cada tipo de material de estas propiedades térmicas. Entonces, ellas no son propiedades teóricas, son medidas experimentalmente.
Entonces, esto es lo que dice esta lámina, ¿no? Que se mide experimentalmente. Y aquí viene el cuerpo negro que mencionaron. Entonces, el cuerpo negro sí es un caso especial. Es un caso especial donde realmente absorbe, ¿no? Toda la energía incidente, absorbe toda la irradiación, se queda con esta energía, la absortividad tiene entonces el valor del 100%, la reflectividad y la transmisividad tienen el valor de 0. Entonces, esta es una asunción que nos va a ayudar ahorita a desarrollar la teoría de radiación que vamos a necesitar, pero no es lo común. O sea, no hay un cuerpo negro, 100% negro, ¿no? Entonces, ahí, esto es una aproximación, así como hacíamos en termodinámica, de que la energía no se degrada, por ejemplo, que tenemos procesos ideales, donde la energía se conserva, no se degrada, en este caso. Entonces, así mismo decimos que hay un cuerpo ideal que vamos a tomar como referencia donde toda esa energía se absorbe, pero en la realidad no hay ningún cuerpo negro. También hablamos de un cuerpo opaco. Entonces, un cuerpo opaco es aquel ahora donde esa transmisividad no existe, ¿no? Entonces, un cuerpo opaco, esa transmisividad es igual a 0, pero lógicamente puede absorber y puede reflejar. Entonces, la pregunta es, ¿ese espejo que tú utilizas para verte en la mañana, para maquillarte o para peinarte, en este caso, será un cuerpo negro o será un cuerpo opaco? ¿Qué me respondes? Diría que opaco, profe. Sí, profesora, y diría que opaco igualmente. Sí, tienen toda la razón, es un cuerpo opaco. Entonces tú vas a ver cómo nosotros podemos manejar, dependiendo de las propiedades térmicas de los materiales, ¿no? Manejar y clasificar y visualizar qué función está realizando en la manera o de la manera que nosotros queremos que se comporte. Esto se ve muy bonito en la teoría para desarrollar, por ejemplo, la transferencia de calor en paneles solares, por ejemplo. Dicho sea de paso, en los paneles solares que tú quieres, ¿cómo tú quieres que se comporte ese panel solar con respecto a estas propiedades? Que la absortividad sea bastante grande para que el mecanismo que tiene adentro que si no me equivoco funciona a base de diferencias de temperaturas, se caliente mucho más y pueda producir la diferencia de potencial. Ok, entonces tú quieres que esta reflectividad prácticamente no exista. Pero aquí este cuerpo, no sé si tú ves que siempre hay una placa negra, ¿no? Dentro de esos paneles solares, y esa es la placa que absorbe la mayoría de la energía incidente, pero ella también, si se queda con ella, no hace nada. Ella tiene que dejar y transmitir, en este caso, esa energía a otro fluido, por otros mecanismos también. Pero aquí la transmisividad también existe, o sea, no todo se absorbe. No es un cuerpo negro totalmente, pero sí se quiere que la absortividad sea bastante alta. Un cuerpo gris. Vamos a manejar un cuerpo gris. Y ese cuerpo gris no es que tenga que ver con la coloración, no tiene que ver nada con si es rojo, verde o gris, se llama gris. La verdad que no sé por qué le pusieron color gris, pero es que esas propiedades no son propiedades independientes de la longitud de onda. Ellas van a adquirir un valor diferente si se encuentran en un rango de longitud de onda que si se encuentran en otro rango. Entonces, en ingeniería, para nuestros diseños, ya es suficientemente complicado involucrar las propiedades térmicas que cuando la tenemos que involucrar como variables, en este caso el problema se complica. Cuando digo se complica matemáticamente. Entonces, para nosotros se nos facilita y
la diferencia en los resultados son lo suficientemente cercanos a la realidad que nos permite decir, ok, nosotros vamos a trabajar las tres propiedades térmicas como si fueran constantes dentro del rango de longitud, no importa cuál sea. Entonces, el asumir que estas propiedades son independientes de la longitud de onda es asumir que son propiedades constantes para cada material. Así es que un material tendrá una absortividad, una reflectividad, una transmisividad, se comportan como constantes, son independientes de la longitud de onda y a ese cuerpo que nosotros, en este caso, asumimos que estas propiedades son constantes, le llamamos cuerpo gris. Así que en ingeniería, los cuerpos que nosotros analizamos desde el punto de vista de radiación son cuerpos grises. Aquí nosotros no vamos a asumir que estas propiedades son variables. Es casi lo que hacemos en termodinámica, por ejemplo, en los diseños macros, donde el calor específico, por ejemplo, es función de la temperatura. Pero nosotros podemos manejar la mayoría de los casos asumiendo que son calores específicos constantes y que no dependen de la temperatura y aún así tenemos respuestas y resultados que son perfectamente utilizables y con buenos resultados en nuestros diseños de ingeniería. Así que esto también lo hacemos. Así que en radiación nosotros trabajamos con cuerpos grises. Así que ellas son independientes de la longitud de onda. Cuando hablas de un cuerpo gris, ya sabes qué es lo que queremos expresar con esto. Okay. Vamos a terminar con esta lámina, porque yo quiero mostrarte algo de la primera parte del parcial 1. Y para que nos dé tiempo a hacer eso, entonces vamos a terminar con esta lámina. Entonces, esa energía incidente que llega, esa G, esa irradiación que nos llega, que aparecía aquí, esta irradiación que nos llega, entonces ella sí se puede reflejar, ¿no? Pero esa forma, en este caso, de reflejarse o esa forma de llegar no es uniforme. Entonces, aquí tenemos una uniformidad, ya sea de salida o de llegada. Esto no pasa. Aquí porque es un cuerpo negro, ya sabes la característica de un cuerpo negro, que todo lo que llega lo absorbe, entonces es fácil decir que esto es totalmente uniforme. Pero los cuerpos reales que son todos, porque no hay ninguno negro, esto no pasa. Entonces todo esto es totalmente irregular, ¿no? Esto es irregular. Entonces los cuerpos reales no se comportan como si fueran negros. Y hay entonces que considerar esta situación en esta superficie que tienen los cuerpos reales de manejar esta energía radiante incidente o reflejada por las características de la superficie de los cuerpos, que es totalmente diferente a la de un cuerpo negro. Entonces, en la próxima clase, cuando sigamos hablando de del mecanismo de radiación, ya esto se va, me toma mucho tiempo, así que vamos a quedar acá, donde sabemos que esa energía que llega, pues en los cuerpos reales es totalmente desuniforme o irregular, y que esta superficie interfiere con esta energía que llega. ¿Alguna pregunta antes de salirme de la presentación? Ya, estamos claros, entonces nos vamos de aquí. Y vamos a buscar aquí, vamos a ver dónde estamos, sí. Tú eres esta parte de aquí. Okay. Esto fue lo que recibiste en tu parcial 1, ¿no? En tu primera parte de ese parcial 1. Y aquí te presentaban 5 casos, ¿no? 5 casos donde tú tenías que escoger
pues una de las alternativas, y si no la encontrabas, tenías que poner ninguna de las anteriores. Entonces, yo te decía que tú escogieras la que te parecía correcta y si no estaba, pusieras ninguna de las anteriores. Y lo importante que yo quiero mostrarte aquí, y que es una situación que siempre vas a tener en mis cursos, sobre todo los virtuales, es que estos problemas pueden ser corregidos automáticamente, que es lo que has recibido cada vez que envías un forms, pero no necesariamente las respuestas que están en ese forms son las correctas, que eso es lo importante. O sea, el forms te puede presentar que todas las respuestas que diste son correctas y te puede generar un 100. O te puede presentar que todas son incorrectas y te puede generar un 0. Pero ¿cuál es la situación real que estamos viviendo aquí, en la parte de la virtualidad? Que hay un fenómeno así que yo le llamo un fenómeno de el efecto dominó, donde los estudiantes están escogiendo sus respuestas y empiezan, ¿no? Empiezan, bueno, él ganó 20, el otro ganó 70 y el otro 50, pero aparece el primer 100 de alguien y ese 100 empieza a rebotar. Y todos los demás vienen con ese 100, porque es muy fácil, lógicamente, detectar, según el sistema automático, dónde están los errores y cuál es la respuesta correcta sin ni siquiera tener idea de por qué. Entonces, eso hay que evitarlo de alguna manera y nosotros necesitamos una gran cantidad de información con respecto a la efectividad que tengan nuestros exámenes y de las respuestas que tienen los estudiantes. Eso significa que tú no vas a saber cuál es la respuesta correcta hasta que el profesor te corrige el examen. Y cuando el profesor te corrige el examen, te va a dar los puntos por aquellas respuestas correctas y no te va a dar los puntos por las respuestas incorrectas. Entonces vamos a ver qué pasó en esta primera parte. Entonces vamos a ver el caso 1. Lo vamos a hacer entre todos, ¿ok? Entre todos aquí los que están presentes ahorita, los que están escuchando. Entonces vamos a ver qué decía el caso 1. Entonces este era el conductor, pero en este caso tú asumías, aquí hay un conductor parcialmente aislado, pero decía, asume que todo está aislado. No, o sea, que tú tienes este aislante y te decía que este aislante era perfecto. O sea, que cuando tú colocas ese aislante, aquí, por aquí no pasa nada. La transferencia de calor, en este caso, es 0. Así que decía, asume que L1 más L2 tiene este aislante azul. Está totalmente cubierto. Y que escogieras la ecuación diferencial que pudiera representar este comportamiento. Entonces, vamos a ver cuál es la ecuación diferencial. Vamos a colocarlo en nuestra mente y colocamos todo este aislante. Entonces, colocamos todo este aislante. Les pregunto a ustedes, la condición en el centro del aislante aquí, matemáticamente, ¿cuál es? Ahí en el centro, ¿cuál es la condición de frontera? DTDR0. DTDR0, gracias. Si yo me paro acá, afuera, ¿cuál es la condición de frontera? En el aislante, profe. Sí, o sea, aquí mismo. Y la misma. Es la misma. DTDR. DTDR es igual a 0. Entonces, si DTDR es igual a 0 en el centro y DTDR en la superficie es 0 también, entonces no hay transferencia de energía radial. Entonces, ya todos estamos de acuerdo que no hay transferencia de energía radial. Entonces, aquí no aparece la transferencia de energía radial. Así es que pudiera ser cualquiera todavía. Ok. Dice que tiene... Profe, Escucho. disculpe. En el tramo de L1, Aquí dice L1 más L2. L1 más L2 está cubierto de aislante. Aquí es claro, dice, asumiendo que el conductor L1 más L2 está totalmente aislado. ¿Estamos? Si está sin aislar, o sea, parcialmente aislado,
entonces lo que yo estoy diciendo no es cierto. ¿Ok? Porque si yo le quito el aislante aquí, hay variación de la transferencia de calor radial. Porque esta condición en el centro es diferente a la condición en la superficie. Pero este caso 1 es el caso donde todo está aislado. L1 más L2. Así que no hay transferencia de calor radial. Vamos a ver qué pasa con la transferencia o la variación axial. La variación, perdón, angular, vamos a decir que es la más fácil. La angular. Hay variación angular en el caso. Ahí creo que todos lo visualizaron. ¿Hay variación angular? No, profesora. No, entonces No, tú le das la vuelta. Incluso si estuviera parcialmente aislado, no habría variación angular porque le das la vuelta y encuentras lo mismo. Es que no hay variación radial, no hay variación angular, y si no hay variación angular, esta A no puede ser, esta B no puede ser, y esta D ya desaparecieron, solo con haber identificado que no hay variación angular. Tiene una corriente de energía eléctrica que se transforma en, lógicamente, si es un conductor eléctrico, se transforma en energía, en este caso, y esa es energía generada. Así es que tu problema tiene energía generada. Así que desde ese punto de vista, ya descartamos la A, la B, la C. La C tiene energía generada. ¿Para dónde va esa energía entonces? ¿Cómo se mueve? Si no se puede, no hay transferencia de calor angular, no hay transferencia de calor radial. Entonces la única alternativa que tiene esa energía es moverse axialmente. Entonces la ecuación diferencial que puede gobernar este comportamiento, la respuesta sería aquí. Está en la respuesta C. Así que todo el mundo que haya llegado a la respuesta C tiene sus puntos. Vamos al siguiente caso. El siguiente caso ya es diferente. Entonces, el siguiente caso te dice que ese conductor está parcialmente aislado. Ahora ya le quitamos una porción de aislante perfecto y dejamos todo esto descubierto, donde tiene ahora este fluido que lo rodea. Por supuesto que este fluido va a estar frío porque aquí hay generación de energía por la corriente eléctrica. Entonces la pregunta de este caso no es cualquiera, dice, identifique una condición de frontera o cuál es la condición de frontera, pero no cualquiera, ¿no? Quieres que tú describas cuál es la condición de frontera, ¿dónde? En RB, y aquí está RB, o sea, aquí en la parte de afuera, para cualquier valor de phi, o sea, cualquier valor de phi y cualquier valor de z. Entonces quieres que, o quiere que tú escribas la condición de frontera en la superficie exterior del conductor. Perdón. Entonces, ¿qué está pasando aquí? En esta superficie. Perdón. Que el calor está llegando. Pero entonces, a lo largo de Z, ese calor que llega a lo largo de L2, pues no se va. Pero a lo largo de L1 sí, se va en forma convectiva. Así que todo lo que llega por conducción en esta superficie se va por convección. ¿Cuál es el área? Entonces, esto que está aquí dice que es lo que llega por conducción, pero no conducción axial y no conducción angular, sino conducción radial, que es cierto. Así es que este primer término es una verdad porque es la variación de T con respecto a R. Por supuesto que esto es conducción. Pero esa conducción llega o se va, en este caso, por convección. ¿Y el área involucrada cuál es? Es 2πRB por la longitud. Así es que no puede ser esta área que está aquí. Esta área dice πr cuadrado. ¿Quién dijo πr cuadrado? Es esto. Entonces, esto no puede ser. Así es que el área involucrada es o la A que está aquí, o esta que está aquí, o esta que está aquí, donde L es la suma de estas dos. Entonces, esta parte de aquí coincide. Esto va hacia un fluido frío. Así es que el fenómeno de convección aquí sería T del conductor menos T0. Entonces vamos a ver cuál aquí sería entonces
la condición que me resuelve esto. Vamos a ver esta que está aquí. Tenemos conducción radial, pareciera, ¿verdad? Entonces llega conducción radial, se va por convección, aquí tiene su signo negativo, pero dice que aquí el fluido es el caliente. Eso no es cierto. Aquí el fluido es el frío. Así que el D no puede ser. Entonces vamos a ver, esta ya la descartamos. Entonces dice aquí, ¿no? Que aquí no hay transferencia de calor, la C no puede ser tampoco. Entonces, nos vamos. Esta no es el área. Vamos a ver si ella es cierta. Espérate, entonces dice aquí. Quedamos en la A. Tienes la transferencia de calor que llega aquí. Que decimos que aquí el fluido pareciera que el caliente es el fluido rojo, pero no es cierto porque el signo negativo no está. Así que si el signo negativo no está, entonces esta ecuación de convección dice que el fluido caliente es el cilindro, que es verdad. Entonces, esta respuesta A tiene todas las características que describe la transferencia de calor de este conductor en esta superficie. Ahora sí escucho. Dime la pregunta, Alejandro. Disculpe, profe. Tiene que ver, es que creo que una duda que tenía era si el fluido estaba frío o caliente, porque me parece que el enunciado no lo decía. Si lo decía, lo que notaba era explícito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te decía? Que el conductor es un conductor eléctrico y si es un conductor eléctrico, ¿qué hace un conductor eléctrico? Genera energía y esa energía tiene que salir para que el problema en este caso sea estable. Y si tiene que salir, este fluido que está aquí tiene que ser un fluido que reciba esa energía. Así es que no te dice que el fluido es frío, pero sí te dice que está generando energía aquí. Así que la energía tiene que salir si genera energía. No hay otra forma. No sé si aclara esa la situación. Es como en la placa que yo creo que te salió en la segunda parte, que la placa generaba energía y si genera energía, la energía tiene que salir por la derecha o por la izquierda, pero tiene que salir. Si no, se almacena la energía y se funde el conductor. Si eso no pasa. Ok, entonces ahí la pregunta... Ok, la pregunta ahí, la respuesta ahí tiene que ser la respuesta A. Si obtuviste la respuesta A, tienes tus puntos. Si no la obtuviste, no tienes tus puntos. Vamos a ver aquí, en este caso. Entonces decía que fíjate que este submarino, le decíamos, bueno, dar una forma cilíndrica, pues, pero un cilindro macizo. Donde aquí ya no es un conductor eléctrico, pero igual allá adentro hay equipos de transmisión de potencia, luces, etcétera. ¿Qué te estoy diciendo acá? Cuando yo digo que hay personas, que hay equipos de transmisión de potencia, ¿qué es la información que yo te estoy dando con respecto al sistema? Que hay generación de energía. Gracias. Entonces, Profe, este problema tiene generación de energía. Partimos de ahí, que tiene generación de energía y que ya ahí si es explícito lo vamos a considerar como un cilindro macizo. Eso sí lo dice el problema. Considéralo como un cilindro macizo que genera energía. No dice que genera, ya tú con esta información sabías que generaba energía. Ok, entonces dice que se encuentra en condiciones estables. Entonces, si se encuentra en condiciones estables, la pregunta es, ¿almacena o no almacena energía? No escucho ninguna respuesta. No almacena. No almacena. Porque si almacena, no puede llegar a condiciones estables, tiene una variación de temperatura transitoria porque depende del tiempo. Así es que si el problema es estable, de una vez, dentro de las alternativas,
La respuesta B y la respuesta C quedan descartadas porque no genera, no almacena energía tu problema. Así que la respuesta, si está, debe estar entre la A y debe estar entre la D. Ok, vamos a ver estas dos. Genera energía estable, ambas la tienen. Ahora tienes que buscar en este caso las características de esa conducción de calor de existir. Entonces, vamos a ver. La que visualizas fácilmente. ¿Hay variación en phi? ¿Sí o no? No. No. Entonces, ya se descartó la respuesta A, porque ella dice que sí hay variación en phi. Solo te queda la D si es, que describe tu problema. Entonces, vamos a ver si la D describe tu problema. ¿Tiene generación de energía? Sí. ¿Almacena energía? No. Coincide. ¿Ok? ¿Hay variación en R? Pregunto. Si es considerado el cilindro como sólido. Te paras en el centro y ¿qué condición? Sí, De TDR es igual a 0. Te paras en R igual a RB y ¿qué condición tienes? Convección. Entonces sí hay variación en R. Entonces hay variación en R. Ella aparece entonces que describe tu problema. ¿Hay variación en Z? Sí. ¿Cómo lo viste? Sí hay variación en Z. Contestaste correctamente. ¿Cómo lo viste? Porque, digamos, o sea, vamos a decir de que en los extremos va a estar transfiriendo calor hacia mi, ¿cómo se llama esto? Hacia el fluido que debe estar mojando y que va a estar mojando a mi cilindro. Y en el centro voy a estar generando mi energía. Entonces voy a tener también una especie de simetría ahí que va a estar saliendo hacia afuera. Así es como yo lo veo. Ok. Lo viste bien desde el punto de vista solamente que no en el centro se genera. La energía se genera uniformemente. Pero el resto de lo que dijiste es totalmente correcto. Una forma de verlo fácilmente es mira si hay simetría y esto es perfectamente simétrico en el centro. Si esto es simétrico en el centro, la condición de frontera, y me estoy moviendo en Z, es en este caso de simetría, ¿no? dt de z aquí es igual a 0, pero aquí tienes convección. Si tienes dos extremos diferentes con diferentes fronteras, no puede no haber transferencia de calor en z. Entonces, la respuesta correcta es la D. Entonces, coincide y aquí el que puso la D la tiene correcta y el que no la tiene incorrecta. Vamos a ver el caso 7. Este caso es bien interesante, ¿no? Y entre todos vamos a encontrar dónde está el error, si es que hay algún error. Entonces dice, ok, este es un bloque realmente, donde esta sección es L1 por L3, esta sección chiquitita que está, y esto a lo largo es L2, dice aquí, ¿no? Este movimiento hacia la derecha es X, hacia arriba es Y y hacia atrás es Z. Pero dice que la arena está caliente y está empotrado aquí parte del bloque en la arena, pero el aire que la rodea entonces, o que rodea el bloque, está frío. ¿Okay? Entonces dice allí, para ese bloque, así como está, la condición de frontera, ¿cuál condición de frontera? X0Z, ¿cuál es esa condición de frontera? ¿Dónde estoy parada? Cualquier X, cualquier Z. Y igual 0. Abajo, ok. De haber transferencia de calor abajo, esa transferencia de calor, en este caso, será igual entonces al calor por conducción que entra de la arena o sale de la arena, pero aquí hay esa A, donde esa A dice tasa de energía calórica conocida por conducción, que está perfecto. Entonces, esa energía por conducción está entrando y esta sería la ecuación que más se aproxima, y cuando digo se aproxima es por la forma, pero ¿qué va a pasar aquí?
Esta está descartada, todas estas están descartadas. Estoy ahora trabajando la D. Si estoy en la parte de abajo, dime para este calor por conducción si esa variación de T es con respecto a Y, a X o a Z. En esta. ¿Cómo es ese calor por conducción que está allí? Lo estás viendo, lo que pasa es que no te gusta qué es lo que ves. Con respecto a X, Y o Z. ¿Cómo sale el calor por conducción acá arriba? ¿En qué dirección sale? Nadie responde. Hacia arriba, profesora, en Y. Ayer, entonces esto no puede ser porque aquí dice que está saliendo en Z. Así que si sale o entra por arriba o sale o entra por abajo, esta variación de T tiene que ser con respecto a Y, no con respecto a Z. Así que aquí no está la respuesta que describe en este caso esta condición de frontera. Y aquí la respuesta de este caso es no está ninguna de las anteriores. Aquel que encontró ninguna de las anteriores tiene los puntos, el que no la encontró no tiene los puntos. Y nos despedimos con el último caso. Entonces el último caso, vamos a ver qué dice el último caso. Dice que asumas que la parte del bloque enterrada en la arena es de 1/3 del bloque. Entonces dice, la condición que podría simplificar el modelo. Entonces vamos a ver, simplificar, tú vas a buscar aquí simetrías por donde haya para poder simplificarlo. Entonces vamos a ver si hay simetría a lo largo de Y. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay simetría a lo largo de Y? Si lo cortas por el centro, este bloque es lo mismo lo que ves hacia arriba que hacia abajo. Entonces no hay simetría a lo largo de Y, así es que aquí aparece una L2 por algún lugar, aquí está. Entonces esta no puede ser, ¿no? Esta no puede ser. Entonces la simetría aquí la puedes encontrar ahora. Si no está, no puedes partir el bloque por la mitad, entonces pártelo por la mitad en X o pártela por la mitad en Z, pero no en ningún extremo. Entonces aquí hay un extremo, por ejemplo, aquí hay L3, o sea, está en la parte de abajo, no puede ser aquí. Entonces tiene que ser en algún lugar donde partí por la mitad, y en algún lugar donde partí por la mitad es, vamos a decir, L2, pero yo sé que no hay simetría en L2, entonces aquí está L1. Entonces yo parto en L1 acá y encuentro perfecta la simetría y convierto entonces una condición de frontera que al otro lado en X igual L1 había una frontera, en este caso convectiva, la convierto entonces en una conductiva y esa transferencia de energía, cuando yo parto aquí, entonces allí está en L1 medios la condición de simetría. Partí en L1, así es que la transferencia de calor va en la dirección X y la respuesta está en la parte, la primera, que es la parte A. Todo aquel que encontró esa parte A tiene los puntos, el que no, no tiene los puntos. Y terminó entonces. Aquí todos los casos, ya no hay más casos. Entonces, ¿para qué tomamos estos minutos para discutirlo? Porque esto, en este caso, pues lo puedes encontrar en el examen semestral y el mensaje es, créete a ti mismo, no importa qué es lo que hagan los demás, porque tú no vas a saber si lo que estás haciendo es correcto o no, hasta que el profesor, en este caso, te revise lo que hiciste. Entonces, nadie más te dice que esto está correcto, ni siquiera el sistema automatizado que genera, porque ese sistema puede tener errores incluso al escribir las respuestas y todo aquello, puede provocar errores. Entonces, para eso, entonces yo tengo que revisar cada uno de los documentos
para poder entonces que tengas los puntos si contestaste bien y no tengas los puntos si contestaste mal. Me voy de aquí y eso mismo va a pasar entonces con la segunda parte y la tercera parte que tienes. O sea, no necesariamente lo que te diga el sistema es lo que vas a tener. Nos vamos de aquí. Y si hay alguna pregunta, damos entonces el espacio a la pregunta y si no, nos despedimos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No tenemos dudas. Dime, ¿qué? Reinaldo. Sí. Yo quería saber con respecto a las fechas. En la rúbrica de la primera fase salía que este viernes teníamos que entregar la segunda fase. Y como recientemente el viernes pasado entregamos el proyecto intermedio, no sé si mis compañeros también les gustaría que nos dé una semana más ahí. Lo más probable es que entraste tarde a la clase, pero ya al inicio de la clase, esa fecha de entrega de la fase 2 se había anunciado que es el 2 de julio. Ok, sí, de seguro. Ok, Gracias. cómo no, a la orden. Bien, entonces, si no hay preguntas, este sería el final de la sesión de hoy. Nos vemos entonces el próximo viernes, si Dios quiere, y esto será un hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Que tengan un buen día, profe. Hasta luego, profesor. Igualmente ustedes, que estén bien.